Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este curso de construcción de bases de datos como MySQL. Antes de comenzar, quería hacerles la recomendación de ingresar acá a la plataforma y presentarse acá en el foro social donde ustedes hacen una pequeña participación para conocerlos mejor. También tenemos el foro de dudas e inquietudes donde ustedes pueden dejar allí, valga la redundancia, cualquier duda o inquietud que tengan alrededor del programa o del desarrollo de las evidencias. También les recomiendo hacer la actualización de sus datos personales en Sofía Plus, que revisen si está bien su nombre, su documento, etcétera, porque si no, luego el certificado les puede salir mal. Si tienen algún error en el documento, en el nombre, algún error de ortografía o algo mal digitado, no sé, entonces el certificado les va a salir con esos mismos errores. Entonces, para que por favor revisen en la plataforma Sofía, aquí está el paso a paso donde revisar si su nombre y sus datos pues están bien listos para evitar errores en el certificado. En cuanto bueno, por acá tenemos también el cronograma de actividades en donde estarán las fechas tentativas de las diferentes mm, sesiones, un poco lentas, pero que cargue. Y acá ya en el material de actividad de aprendizaje, en la sesión de actividad de aprendizaje tenemos tanto la guía de aprendizaje como los diferentes materiales de formación y las actividades que debemos desarrollar. Creo que ya cargo. Bueno, sí, entonces por acá está el cronograma con las diferentes sesiones y las fechas tentativas también para que estén pendientes cuando van a ser las diferentes sesiones. Si llega a haber algún cambio, pues yo lo anunciaré vía, bueno, les publicaré pues un anuncio respectivo, ¿listo? Para acceder entonces acá, para revisar ya en materia lo que vamos a trabajar, entonces vamos primero a la guía de aprendizaje y después consultaremos el material de formación para saber cuál es la actividad que debemos entregar, ¿listo? Yo por acá las tengo abiertas, entonces ingresamos a la guía de aprendizaje y en ella encontraremos todo lo relacionado pues con el curso. El código del programa, la competencia, los resultados a alcanzar. Bueno, y hay una pequeña presentación que les recomiendo que la lean con calma. Yo aquí voy a ir en esta sesión, pues voy a ir directamente a la parte donde está la actividad de aprendizaje que tenemos que desarrollar, listo, para que nos rinda. Ya les recomiendo leer el resto de la guía. Bueno, entonces, como actividad de aprendizaje uno, por acá nos dice instalar las herramientas necesarias para crear base de datos relacionales con MySQL. Para ello entonces tenemos dos materiales de formación a consultar que son Introducción a los sistemas de gestión de bases de datos MySQL y MySQL Workbench como herramienta visual de diseño y gestión de bases de datos MySQL, que son estos dos materiales que están aquí, que ya lo vamos a ver a continuación. Sí, bueno, básicamente nos dice pues que MySQL es uno de los entornos más usados hoy en día y utilizaremos su herramienta gráfica de visualización Workbench, ¿sí? Que es básicamente, por acá lo tengo, el entorno gráfico para desarrollar bases de datos. Entonces, la primera sesión vamos a ver algo de la teoría correlacionada y también consiste en que ustedes hagan la instalación de este entorno. ¿Listo? Para ello, bueno, lo primero es el foro, que nos, por acá no lo veo. Bueno, no será la participación en el foro acá, me imagino. La idea es que reflexionemos, bueno, aquí están las preguntas que debemos manejar. Ya propiamente, entonces, en cuanto a la evidencia que hay que entregar, que es esta que dice mapa conceptual uno, que es esta que está acá. Entonces dice, con base en el material de formación, ¿qué debemos entregar? Un documento con un mapa conceptual que permite identificar la estructura de las bases de datos relacionales, las ventajas y características, ¿listo? De estos sistemas de bases de datos. Entonces, esa es básicamente la actividad que nosotros tenemos que realizar, el mapa conceptual. Acá están los lineamientos de entrega. Entonces dice un producto para entregar un documento con el mapa conceptual elaborado. En el documento de incluir la imagen del mapa conceptual o si está publicado en algún lado, pues la URL donde quedó. Eh, y aquí hay un pequeño video incluso de YouTube sobre cómo construir un mapa conceptual. Entonces lo pueden revisar ya si tienen alguna duda sobre cómo construir, pues en general, mapas conceptuales. Finalmente, cuando lo han construido, pues entonces lo guardamos en un archivo en Word, lo colocamos en PDF y ese documentico en PDF es el que nosotros venimos y subimos acá en la
actividad de aprendizaje 1, evidencia 1. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente lo que nos pide esta primera evidencia. Entonces, ahora sí, para ello vamos a revisar estos dos materiales que son con los que se construye, como dice acá, pues, este mapa conceptual. Entonces, venimos y revisamos el primero, que es el componente formativo, Introducción a los sistemas de gestión de bases de datos MySQL. ¿Sí? Por acá nos dice pues que la mayoría o muchas de los sistemas de bases de datos que existen hoy en día se trabajan pues en MySQL, entonces vamos a ver un poco sus características. Yo aquí voy a hacer una lectura un poco rápida del material, ¿cierto? Vamos a tomar los aspectos más importantes. Ya ustedes pues luego en sus casas la pueden consultar con más calma para la resolución de la actividad. Entonces, pues bueno, básicamente aquí nos dice que estos módulos estudiarán principios y conocimientos generales de bases de datos relacionales, enfatizando en el motor de MySQL, ¿listo? Esa va a ser entonces el lenguaje y la herramienta utilizados para las bases de datos en este curso. Como conceptos iniciales, entonces tenemos que son datos e información, ¿sí? Entonces es común encontrar constantemente estos dos términos siempre en datos, pero hay que entender que son diferentes. ¿Qué es dato? Los datos son la mínima unidad semántica y corresponden con elementos primarios de información que por sí solos son irrelevantes como apoyo a la toma de decisiones. También se puede ver como un conjunto discreto de valores que no dicen nada sobre el porqué de las cosas y no son orientativos para la acción. Un número telefónico, un nombre, una persona, por ejemplo, son datos que sin un propósito, una utilidad o un contexto no sirven como base para apoyar la toma de una decisión. Los datos pueden ser una colección de hechos almacenados en un lugar físico como un papel, un CD, un DVD, un disco duro, la mente de una persona, ¿listo? Y tenemos también lo que es información, que es un conjunto de datos ya procesados que tienen un significado, tienen una relevancia, un propósito y un contexto. ¿Sí? Es decir, no son datos sueltos, ¿vale? Datos aislados, sino que están correlacionados entre sí y que por lo tanto son de utilidad para quien debe tomar decisiones al disminuir su incertidumbre. Es decir, por ejemplo, si es una empresa con base en información ya puede tomar decisiones, mientras que con base en datos simplemente no. Los datos se pueden transformar en información añadiéndoles obviamente valor. Los datos entonces se deben almacenar y es donde aparece pues los sistemas de bases de datos, que es obviamente donde almacenamos pues toda esta información, ¿cierto? Bases de datos son una colección de datos estructurados, organizados y sin duplicidad y dispuestos con el objetivo de proporcionar información a los usuarios de manera centralizada para realizar sobre ella transacciones. Otro concepto importante es el de bases de datos relacionales, lo cual significa que el conjunto de datos es almacenado de manera estructurada y organizada en tablas, y estas tablas se relacionan entre sí. Por eso son bases de datos relacionales, porque están en tablas y esas tablas están relacionadas entre sí. Las bases de datos se basan en el modelo relacional de una forma intuitiva y directa. Datos representados en tablas, cada fila de la tabla es un registro con un ID único, con un identificador que se llama clave. Y las columnas de la tabla contienen atributos de los datos y cada registro generalmente tiene un valor para cada atributo, lo que facilita el establecimiento de las relaciones entre los puntos de los datos. Entonces, básicamente, pues son tablas con datos que se conectan entre sí mediante claves o llave, ¿listo? Eso establece pues un modelo de datos. Es básicamente un conjunto de herramientas conceptuales para la descripción de los datos y las relaciones entre sí. Su semántica y las relaciones de esa consistencia están compuestos por un conjunto de conceptos, reglas y convenciones que los permiten describir. Para ello hay varios modelos, como el modelo jerárquico, el modelo de red, el modelo orientado a objetos o el modelo orientado a documentos. Este modelo se basa en tablas, gira el concepto de relación, un término bien definido en matemáticas y que se utiliza como sinónimo de tabla. Para formular las relaciones se utiliza álgebra relacional, cuya ayuda puede obtenerse la información de estas relaciones. Este es el principio fundamental pues, del lenguaje SQL. Entonces, básicamente siempre vamos a tener una tabla con datos. La primera columna siempre va a ser un identificador, luego viene pues, la información correlacionada, y en algún punto se establece cuál de estos campos va a ser la llave que se va a relacionar con las demás tablas. ¿Sí? Eso es básicamente el modelo pues, de las bases de datos MySQL.
Este modelo es solamente un método que aprovecha para diseñar los esquemas que posteriormente se deben implementar en la base de datos. Se representa a través de diagramas y está formado por varios elementos, como una entidad. La entidad son cosas u objetos, ya sean reales o abstractos, y que se diferencian entre sí. En un diagrama las entidades se representan con rectángulos. Por ejemplo, un carro, ¿sí? En este caso el carro sería la entidad. Y las entidades tienen atributos. Las entidades tienen atributos que definen las características de las entidades, ¿cierto? Son las propiedades de cada una de estas entidades. Cada una contiene distintos atributos que dan información sobre la entidad, como por ejemplo el número, textos, fechas, en cada una de las columnas de una tabla. En un diagrama los atributos se representan con círculos que descienden en la entidad. Entonces, por ejemplo, puede ser que tenemos la entidad carro y tenemos de los atributos de esta entidad carro el número de la placa, el número del chasis y el ID del dueño. ¿Sí? Así es como está conformado entonces el modelo de las tablas en MySQL. Aparecen algunos conceptos como tupla, que son elementos formados por una fila de una tabla. Cada fila de la entidad estaría compuesta por los atributos de la entidad correspondiente. Y existe el concepto de relación. Con una relación se establece qué tipo de dependencia se debe dar entre entidades, es decir, permite decir que ciertas entidades comparten ciertos atributos de manera necesaria, como aquí. Por ejemplo, tenemos la entidad vehículo, la entidad dueño y una relación, ¿cierto? Que el vehículo tiene dueño. Esta es como la forma de establecer una relación entre entidades. ¿Qué tipo de relación tenemos? Según la cardinalidad. Se representa en un diagrama entidad-relación como una etiqueta que se ubica en ambos extremos de la línea y relación de las entidades y que puede contener diversos valores en los que se destacan comúnmente el 1 y el asterisco obteniendo los siguientes tipos. Entonces tenemos la tabla A, la tabla B y la relación, que en este caso sería de 1 a 1 porque está el 1. Si fuera de 1 a muchos o de muchos a 1 sería el asterisco indicando que la relación es de muchos. Como por ejemplo, un dueño puede tener muchos vehículos, ¿cierto? O incluso un vehículo puede tener varios dueños, ¿cierto? Un vehículo puede estar a nombre de 3, 4 personas. Entonces, si un vehículo tiene un solo dueño, la relación es de 1 a 1. Pero si un vehículo tiene varios dueños, la relación ya sería de 1 a muchos, ¿sí? O si un dueño tiene varios vehículos, pues la relación sería de muchos a 1. Entonces ya se representa de 1 a 1, de 1 asterisco, de asterisco a 1. ¿Listo? La relación de 1 a 1 define que un único registro de la tabla puede estar relacionado con un único registro de tabla relacionada, ¿sí? Entonces, para el diseño de las bases de datos se pueden usar tres modelos que son los más populares y los cuales permitirán entender los requerimientos trasladados a un modelo relacional que facilite posteriormente el almacenado en una base de datos. ¿Listo? Por aquí un videito, pues que se los dejo allá para que lo puedan consultar luego. Ustedes no sé si se demora porque dura más o menos 15 minutos. Entonces, para que lo puedan ver luego con calma, ¿listo? Bienvenidos. Eh, el modelo de datos conceptual se representa de forma independiente del sistema de gestión de bases de datos, eso significa DBMS, Database Management System, que se utilizará. Uso una representación gráfica para representar el diseño donde los rectángulos representan entidades, los rombos relaciones y los óvalos propiedades o atributos. Entonces, por ejemplo, los círculos, aquí dice los óvalos, bueno, los propios atributos, estos serían como los óvalos, creo. Las propiedades atributos, ¿cierto? Las entidades serían como estos y los como rectangulitos los mm, atributos más o menos. Bueno, no sé si corresponden con el nombre de las figuras, pero más o menos es la forma como se representa. Miren, entonces tenemos las entidades, sus respectivos atributos y la relación que hay entre estas dos entidades. Entendiendo que cada entidad va a ser finalmente una tabla dentro de la base de datos y esta relación, la forma en cómo van a estar interconectadas estas tablas. ¿Listo? Tenemos el modelo de datos lógico, que no es específico de un motor o bases de datos, que describe aspectos relacionados como la necesidad de una organización para recopilar datos y relaciones. Entre estos aspectos, un modelo lógico contiene representación de entidades, atributos y relaciones. Entonces aquí ya lo tenemos un poco como más organizado, ¿cierto? Ya no está como tan en forma de diagrama, digamos, sino ya un poco más en forma como de tablita.
Entonces, este es un poco más común. Tenemos las entidades, sus atributos y la forma en cómo están relacionados finalmente. ¿Listo? Entonces, de esta manera es que nosotros hacemos un modelo entidad-relación. Tenemos el modelo de datos físico, que para pasar de un modelo lógico a uno físico hay que tener pues ya un profundo entendimiento, incluyendo características como conocimiento a fondo de los tipos de elementos, objetos soportados, detalles acerca del indexamiento, integridad referencial, restricciones, tipos de datos, detalles y variaciones de versiones, parámetros de configuración y data definition language. Como ven, es algo parecido al de acá, pero ya se le coloca en cada variable el tipo de variable, si es integer, si es varchar, el tamaño. Entonces ya está un poco más definido todo. Este de pronto se usa un poco más a nivel de programación para hacer ya la interfaz gráfica en algún lenguaje de programación. Entonces al desarrollador de software se le pasaría ya un diagrama así, pero entonces este ya es el entendimiento a nivel de desarrollo. Normalmente en una empresa para tomar decisiones del modelo lógico, pues entonces se llega hasta aquí porque es un lenguaje más universal, ¿cierto? Que no requiere tanto entendimiento. Cuando ya estamos en un nivel mayor de desarrollo, pues entonces ya va con el tipo de variable, el tamaño, etcétera. ¿Listo? Entonces, pues básicamente eso es como un modelo de entidad relación. Y pues también tenemos el sistema de gestión de bases de datos, que en sus siglas SGBD es una colección de programas cuyo objeto es servir de interfaz entre bases de datos, el usuario y las aplicaciones. Se compone de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de manipulación de datos y de un lenguaje de consulta. ¿Qué características tiene? Entonces, control de la redundancia de datos, por ejemplo. Logra una mínima cantidad de espacio de almacenamiento para almacenar los datos, evitando duplicidad de la información. Entonces, este sistema lo que evita es que hayan datos básicamente pues repetidos, ¿cierto? Así es más eficiente todo el manejo de la misma información. Se ahorran pues tiempos de procesamiento, menos inconsistencia, menores costos operativos y el mantenimiento es más fácil. También cómo se comparten estos datos, ¿cierto? Es que estos datos pueden ser compartidos entre muchos usuarios simultáneamente, proveyendo de esta manera máxima eficiencia. Es decir, varios usuarios pueden ingresar a través de una interfaz a la base de datos y hacer alguna manipulación de los datos. Entonces, pues se logra una gran eficiencia en su tratamiento. Está el mantenimiento de la integridad, que es la que garantiza la precisión y exactitud de la información contenida en una base de datos. Los datos interrelacionados deben siempre representar información correcta a los usuarios. Está el soporte para el control de transacciones y recuperación de fallas. Una transacción es toda operación que se haga en la base de datos, ¿cierto? Cualquier manipulación de cualquier dato. Deben estar controlados de manera que no alteren la integridad de la base de datos, que no la vayan a dañar, obviamente. Pero si se daña, también tiene que haber un proceso de recuperación de fallas, que es la capacidad de un sistema de recuperar información que se haya perdido durante una falla de pronto de software o incluso en el hardware, ¿cierto? Donde el servidor donde está almacenada esta información. Debe haber independencia de datos. En aplicaciones basadas en archivos, el programa de aplicación debe conocer tanto la organización de los datos como las técnicas que permite acceder a los datos. En estos sistemas, los programas de aplicación no necesitan conocer la organización de los datos del disco duro. Esto es totalmente independiente. También la seguridad, ¿cierto? Que la disponibilidad de los datos que puede ser restringida a ciertos usuarios, que no todo el mundo tenga acceso, que haya que autenticarse para acceder a la información. Está la velocidad, también, pues entre más moderno sea el sistema, mayor velocidad, ¿cierto?, de respuesta y proceso. Y hay una independencia del hardware, que pueden ser instalados en múltiples plataformas independientemente. Entonces, pues eso lo hace independiente de un hardware en específico. En cuanto a ya MySQL, pues es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto con un modelo cliente-servidor, cuya sigla en inglés es el lenguaje de consulta estructurado. Código abierto significa que se puede usar y modificar con libertad, es decir, cualquiera puede instalar el software. También se puede personalizar el código fuente para que se adapte mejor a las necesidades. ¿Listo? ¿Qué características tiene? Es un sistema de datos relacional, lo que quiere decir que archiva datos en tablas separadas, en lugar de guardar todos los datos en un solo archivo, es decir, todo en una misma tabla, no, sino en diferentes tablas separadas, y eso es lo que hace más fácil luego su consulta.
Cualquier persona puede utilizar MySQL y crear modificaciones descargando su código. ¿Listo? Y su licencia es abierta. Algunas de las características más importantes es que permite escoger múltiples motores de almacenamiento, agrupa transacciones, puede agrupar varias conexiones, la conectividad es segura, hay ejecución de transacciones y uso de claves foráneas, presenta un amplio subconjunto de lenguaje SQL, hay replicación disponible en casi todas las plataformas o sistemas, hay búsqueda e indexación de campos de texto, utiliza variedad de herramientas para la portabilidad, tablas en memorias temporales, bueno, etcétera. Hay una gran cantidad de beneficios que aporta utilizar pues una tabla o una gestión de base de datos MySQL, ¿sí? Bueno, aquí está más o menos otra vez lo mismo, bajo costo, no hay ni un hardware sofisticado y alta velocidad y buen rendimiento, facilidad de instalación y de soporte, un entorno seguro y baja probabilidad de daño de datos. Entonces se maneja en un modelo cliente-servidor. Esta arquitectura tiene dos partes claramente diferenciadas. Por un lado la parte de servidor y por otro lado el grupo de clientes, donde es habitual que haya un servidor, una máquina potente con un hardware y software específicos que actúan como depósito de datos y funciona a manera de un sistema gestor de datos o aplicaciones. Entonces, pues en lo general es que una sola base de datos le sirva de almacenamiento de la información pues a múltiples clientes, ¿cierto? Ese es el escenario más común que vamos a encontrar. En esta arquitectura los clientes suelen ser estaciones de trabajo que solicitan varios servicios al servidor, mientras que un servidor es una máquina que actúa como depósito de datos y funciona como un sistema gestor de base de datos, que se encarga de dar respuesta a la demanda del cliente. Para este modelo se nombran y definen algunos conceptos como red, que es un conjunto de clientes, servidores y bases de datos de una manera física o no física que existen con protocolos de transmisión de información previamente establecidos. Está también lo que sería el cliente, que es un concepto que hace referencia a un demandante de los servicios, básicamente. Puede ser un ordenador, puede ser una aplicación informática, la cual requiere información proveniente de la red para funcionar. El servidor como tal es un proveedor de servicios y este a su vez puede ser un ordenador o una aplicación informática que envíe información a los demás agentes de la red, todos los clientes que la soliciten. Y estaría el protocolo, que es un conjunto de normas o reglas de pasos establecidos para poder realizar ese flujo de información en una red estructurada. Entonces, básicamente eso es lo que tendría una red, ¿cierto? El servidor con la base de datos, varios computadores con los clientes usuarios, con una aplicación que accede a esta información y realiza alguna manipulación y que se interconecta obviamente a través de dispositivos físicos, pero que también tiene unas reglas para el intercambio de la información, que es lo que se conoce como un protocolo. Y con eso, pues básicamente establecemos lo que es un modelo cliente-servidor. Entonces aquí lo tenemos, mire. Está el servidor, ¿cierto? Está el cliente, entonces la persona ingresa a través de www.algundominio.com, hace una petición a través de internet al servidor de algún tipo de información, por ejemplo, los datos de un usuario o los afiliados a la empresa, qué sé yo. Y entonces el servidor devuelve esta información a través del internet y le llega y se visualiza acá en pantalla. Por eso se conoce pues como modelo cliente-servidor. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente pues como la estructura de las bases de datos. Entonces ya sabemos que se organizan en entidad de relación, que son tablas, ¿cierto? Con atributos y pues los campos que van a estar correlacionados y que todo eso ya queda en un sistema de gestión de bases de datos porque luego una vez está hecha el modelo de entidad de relación y la base de datos establecida, pues lo que tenemos que hacer es comenzar, ¿cierto? A digitar los datos, a guardar la información en ella, etcétera. ¿Listo? Bueno, entonces hasta aquí es como digamos, el contenido teórico. Entonces, si volvemos acá a la guía de aprendizaje, vamos a observar que con esto ya podemos hacer la evidencia que dice construya un mapa conceptual que le permite identificar la estructura de las bases de datos relacionales, las ventajas y características de los sistemas de manejo de bases de datos. ¿Listo? Entonces, la estructura, pues ya sabemos que es el modelo entidad-relación. Y las características de un sistema de gestión de bases de datos, pues ya sabemos, aquí están las características y que se basa en el modelo entidad-relación.
¿Listo? Entonces, no sé si tienen alguna duda o pregunta hasta aquí. Pues con este material yo creo que ya podemos hacer entonces la evidencia que hay que entregar. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, pues adelante. Si no, entonces acá también está, recordemos en la guía, el otro material de formación que hay, que es este, que dice MySQL Workbench como herramienta visual de diseño y gestión de bases de datos MySQL. Que vuelvo y repito, era este el entorno donde ya se hacen las bases de datos, ¿sí? Aquí es donde uno ya viene, miren aquí las tablas, las vistas, bueno, ya cuando uno haga las tablas, entonces hace las relaciones. Por aquí está, miren, el ER o modelo de entidad relación. Entonces aquí ya uno comienza dependiendo de las tablas que hizo, pues a colocar aquí las diferentes tablitas. Vamos a ver si me deja añadir alguna. Por ejemplo, aquí una tabla, acá otra tabla. Y si la relación, miren, es de 1 a 1 o de muchos a 1, creo que me toca llenar la primera. Bueno, sí, porque no tiene datos, entonces todavía no me hace la relación. Pero bueno, esa es la idea. Entonces uno aquí las tablas, pues ¿qué habría que colocarle a cada tabla? Ahora los atributos, ¿cierto? Los campos. Aquí simplemente la creé. Y dependiendo, pues si era como en el caso de los vehículos y de los dueños, cuál tiene, si eres de 1 a 1, 1 a muchos. Miren, aquí está, entonces si es de 1 a 1, de 1 a n o de n a 1. Entonces, esta es como la representación del asterisco. Entonces, este es el software en donde se hace el modelo de entidad relación y donde se crea la base de datos, las tablas y donde queda finalmente almacenada pues toda la información. Esta es como la interfaz gráfica que tiene MySQL para poderlo trabajar. Entonces, este otro material de formación nos hace la invitación a instalar esta herramienta. Entonces, en esto es lo que consiste básicamente este contenido. Entonces, si venimos a la introducción, bueno, aquí hay otro videito. Creo que no sé qué tan largo es, déjenme ver. Introducción. En este módulo se estudiará el proceso de descarga, instalación y uso de las herramientas necesarias para el diseño, gestión y creación de bases de datos relacionales con MySQL. Para el caso de este programa de formación, se enfatizará en el uso de la herramienta visual como Workbench, que permite el diseño, la gestión, administración y mantenimiento para el sistema de bases de datos MySQL. Bueno, esta es como la introducción. Entonces, lo primero que nos invita a la guía a hacer es descargar e instalar el MySQL Community Server, ¿cierto? Que es donde queda instalada finalmente pues la base de datos. Entonces dice, bueno, un requisito indispensable para que pueda realizar trabajos y gestión de datos SQL con MySQL Workbench es tener instalado un servidor de bases de datos o en su defecto tener acceso a un servidor compatible con MySQL o motores similares como MariaDB. Es por eso que para este componente hemos dispuesto las instrucciones y sugerido la herramienta MySQL Community Server que hará las veces de servidor. Entonces aquí se encontrarán las instrucciones, enlaces de descarga y creación de perfiles requeridos para hacer uso de este software. A ver si este no está. Proceso de descarga de MySQL Community. Bienvenido a este tutorial donde veremos cómo descargar el servidor de base de datos MySQL. Lo que haremos será descargar el link oficial a través de cualquier navegador de internet, escribiendo la URL www.mysql.com. Ya en la página principal, buscaremos en el link Downloads y posteriormente en la opción MySQL Community. Una vez cargue la nueva pestaña, nos dirigimos a la opción MySQL Community Server y daremos clic. Esto nos llevará a otra ventana, en donde elegiremos la versión requerida de acuerdo con el sistema operativo donde se instalará el sistema de gestión de base de datos de MySQL. Y damos clic a la opción Go to Download Page, seleccionando la opción más completa. Finalmente, se inicia sesión en la cuenta previamente creada para empezar el proceso de descarga. Proceso de instalación de MySQL Server Community. Una vez se haya descargado el programa, basta con dar doble clic sobre el instalador para dar inicio con el proceso. Luego, aparecerá una ventana en la que permitiremos que el software realice cambios en el sistema operativo.
Este mostrará una serie de opciones de instalación en la que elegiremos la opción Full, que instalará todas las herramientas que se pueden utilizar para el acceso y gestión a la base de datos. Posteriormente, daremos clic en la opción Execute para que éste verifique si se requiere algún paquete adicional. Dependiendo de cómo está actualizado el sistema operativo, se mostrará la necesidad de instalar algunos complementos, como por ejemplo Visual C++, Net Framework, entre otros. Si el sistema operativo se encuentra actualizado, el proceso de instalación debería continuar sin inconvenientes, por lo que haremos clic en la opción Next. Al final, nos mostrará un resumen de la instalación. El siguiente paso es realizar la configuración de los servicios instalados y elegir el tipo de servidor y puerto que se van a usar. Luego configuraremos una contraseña segura, siguiendo las recomendaciones de seguridad o utilizando el método de autenticación heredado de versiones anteriores. Al insertar la contraseña segura, es recomendable mezclar números, letras y caracteres especiales. De otra parte, para el usuario superadministrador o root, si se desea, se puede agregar más usuarios de acuerdo con la necesidad que se tenga. La recomendación es, por cada instancia de base de datos, tener un usuario con acceso exclusivo a esa base de datos. Después, seleccionamos la opción para garantizar que el servidor de MySQL arranque de manera automática al iniciar el computador. Finalmente, aplicamos la configuración y damos clic en Execute para que corran las configuraciones. Una vez terminado el proceso, finalizamos las configuraciones. Por último, veremos una pantalla en donde confirmaremos el proceso de instalación y se inician los servicios, cargando de manera automática el servidor MySQL a través de una interfaz de consola de comandos y a través de un gráfico mediante el Workbench. Bueno, ahí está entonces todo el proceso de instalación. Aquí ya entonces nos dice da clic en el siguiente enlace y sigue atentamente los pasos para su instalación. Entonces eso ya lo podemos abrir acá. Y pues aquí está todo lo que decía el video. Entonces aquí ya lo descargan, le dan el siguiente, etcétera. Y pues ahí se instala. En algún punto Instructor, les... Sí, dime. no podríamos hacer la instalación en este momento y como digamos, no sé, compartir pantalla. Es que estoy viendo que el video que muestra es de una versión, pero la versión que manda link ya es mucho más actualizada. No, pues es que yo ya lo tengo instalado. O sea, Pues ya no podría yo pronto tengo... compartir la pantalla, lo hacemos la instalación de mi computador, que es súper rápido. Si gusta, sí, espérame, entonces yo acabo aquí la explicación y Listo. comparto para que sí quede más chévere. De todas formas, pues aquí es simplemente descargar y el proceso es instalar, pues como cualquier aplicación de Windows, ¿cierto? Siguiente y ya queda instalado. Luego, entonces, en algún punto de la instalación les va a pedir una cuenta de acceso a Oracle. Entonces tienen que registrarse básicamente, entonces acá vienen y registran pues sus datos y al registrar sus datos, entonces ya van a tener acceso a la cuenta de Oracle que les pide en algún punto la instalación. ¿Listo? ¿Qué software es necesario para el diseño y gestión de bases de datos? Entonces, pues aquí está otra vez la explicación del Workbench. Aquí está el videito tutorial también. Pues aquí ya está el video. Bueno, ese ya es ese es más larguito para que ustedes, una vez lo hayan instalado, mmm, puedan hacer ya pues la manipulación del mismo, ¿cierto? Es como empezamos a trabajar aquí. Entonces, ahí les recomiendo. Este está más lento. Bueno, no sé por qué no cargó. Bueno, entonces ahí les recomiendo, miren que se me pegó. Bueno, lo miran cada uno en su casa, ahí está pues el videito para que sepan entonces cómo comenzar a trabajar y a manipular el WordPress. Básicamente sí que permite hacer, qué características tiene. Entonces está el diseño, eh, le permite a un administrador de bases de datos, a un desarrollador arquitecto, básicamente pues lo que es diseñar, modelar, generar y administrar bases de datos visualmente. Incluye todo lo que un modelador de datos necesita para crear modelos de entidades de relación complejos, ingeniería directa e inversa, y también ofrece características clave para realizar tareas difíciles de gestión de cambios y documentación que normalmente requiere mucho tiempo y esfuerzo. Pues eso es lo que podemos hacer. Acá, pues aquí está como el paso a paso. Miren, aquí dice, bueno, cómo crear un modelo. Entonces vamos a File, New Model. Aquí se muestra cómo se pueden crear nuevos modelos, lo que equivale a crear una nueva base de datos. Entonces, si creamos un nuevo modelo, en este caso es crear una nueva base de datos y luego hay que ir agregando los objetos requeridos como tablas, atributos, tipos de datos, relaciones, entre otros. Que fue más o menos lo que mostré ahí rápidamente, aunque no había creado las tablas, ¿cierto?
Eh, También pues se puede desarrollar. Ofrece una herramienta visual para crear, ejecutar y optimizar consultas SQL. El editor de SQL proporciona básicamente resaltado de sintaxis de color, autocompletado, reutilización de fragmentos de código SQL e historial de ejecución de SQL. El panel de conexiones de bases de datos permite a los desarrolladores administrar fácilmente las conexiones de datos estándar, incluido MySQL Fabric, y el explorador de objetos proporciona acceso instantáneo al esquema y a los objetos de bases de datos. Entonces, básicamente, pues una vez ya estén instaladas las herramientas, lo podemos hacer o de una manera gráfica o lo podemos hacer por comandos, que es parte del proceso de aprender a administrar una base de datos, ¿cierto? Manejarlo no solo pues por la interfaz gráfica, perdón, no solo por la interfaz gráfica, sino también aprender en algún punto cuáles son los diferentes comandos que hay como para crear una base de datos, como para crear una tabla dentro de la base de datos, para crear los atributos de la tabla, para diligenciar obviamente esos datos ya para llenar la tabla. Todo eso también lo podemos hacer por comandos y pues normalmente es como la manera más usada porque generalmente la forma más directa de entrar de pronto a corregir errores, a hacer algún tratamiento puntual de la información. Y además porque generalmente los servidores, pues estas interfaces gráficas pueden consumir recursos. Entonces la gente se acostumbra también a hacerlo todo por listas de comandos que hace mucho más rápida la ejecución, al no tener pues que cargar obviamente estos entornos. Pero pues digamos que también se puede hacer por acá, no solo necesariamente no tiene que saberse todo ese poco de comandos, también todo ese mismo procesamiento se puede hacer por acá vía gráfica, entonces están las dos maneras de hacer las cosas. Para administrar, entonces el MySQL Workbench proporciona una consola visual para administrar básicamente los entornos MySQL y obtener una mejor visualidad de las bases de datos. Los desarrolladores y administradores de bases de datos pueden utilizar las herramientas visuales para configurar servidores, administrar usuarios, realizar copias de seguridad y recuperación, inspeccionar datos de auditoría y ver el estado de la base de datos. ¿Listo? Entonces miren que aquí podemos hacer importarla, exportarla, importar datos, exportar datos, cuáles son los usuarios que tienen acceso, qué privilegios, es decir, contraseñas, si queremos que no todo el mundo pueda ingresar a la base de datos, le colocamos usuarios con contraseñas y dependiendo pues de ello determinamos privilegios. Y en general pues también por ejemplo podemos importar o restaurar datos por si la base de datos en algún punto se nos daña, se nos borra, seguramente hay que tener una copia en algún lado y esta copia tal vez sea necesario restaurarla, por ejemplo. O, pues básicamente, si para evitar daños, un administrador de base de datos generalmente tiene algún protocolo pues para estas copias. Por ejemplo, cada 8 días estar sacando copias, o cada mes, o cada 15 días, o si es muy importante la información, me imagino que sacarán copias diarias, qué sé yo. Entonces, todo esto es lo que se hace aquí, exportar esas copias, importarlas por si se dañan, etcétera. También tenemos un panel de rendimiento visual, que es básicamente pues las estadísticas de cómo se está comportando la base de datos. ¿Cierto? MySQL Workbench proporciona un conjunto de herramientas para mejorar el rendimiento de las aplicaciones. Los administradores de bases de datos pueden ver rápidamente indicadores claves de rendimiento mediante su panel, ¿cierto? Proporciona identificación, acceso a los puntos, declaraciones de SQL de alto costo y demás. Es decir, por ejemplo, si hay alguna transacción, algo que está saturando la memoria de la base de datos, está quedando lenta alguna cosa, pues por acá podemos seguramente detectar cuál es la anomalía y tal vez entrar a corregirla o ver si pues todo está operando eficientemente. Y también pues podemos hacer migración de bases de datos, ¿cierto? Que es como el traslado. Ahora hay proporciona una solución completa y fácil de usar para migrar MySQL Server, Access, Ice, Postgres y otras tablas y datos a MySQL. Es decir, que podemos hacer migración de otras bases de datos, otras tablas, otros objetos externos a MySQL, lo cual pues es una excelente herramienta para migrar datos, ¿cierto? De otra tabla que tal vez sea vieja, que ya no use, de otra base de datos que sea obsoleta o algo así, a una base de datos más moderna en MySQL. Entonces pueden convertir rápido y fácilmente estas aplicaciones para que se ejecuten en MySQL, tanto en Windows como otras plataformas. Entonces también la migración admite versiones anteriores a MySQL. ¿Listo? Entonces por aquí podemos hacer todo ese traslado de información, por ejemplo, entre bases de datos. Entonces eso es así como muy en resumen las características de todo lo que podemos hacer con MySQL Workbench. Entonces, pues como tal, la guía
hasta aquí lo que nos pide pues es entrar a la instalación. Entonces la idea es que ustedes puedan hacer todo este proceso de instalación y que puedan ingresar aquí a la aplicación. Ya en las siguientes sesiones, entonces ya entraremos ahora sí pues a crear alguna actividad ya en el entorno. ¿Listo? Entonces, pues eso es básicamente lo que tenemos que hacer, tanto con el material de formación 1 para el mapa conceptual como con el material de formación 2 que consiste en la instalación de la plataforma Workbench. ¿Listo? Entonces, pues eso es básicamente lo que contiene la sesión de hoy. Entonces, pues ahora sí los escucho si tienen dudas, preguntas o inquietudes. Adelante. No sé si todo está clarísimo. Si no hay dudas, preguntas o inquietudes, pues podemos entonces dejar la sesión hasta ahí. Entonces no sé si alguien quiere participar. Sí, yo, profe, buenas noches. Sí. Es que, qué pena, yo por temas laborales llegué un poquitico tarde, entonces me perdí un poquito. Sé que hay que hacer un mapa conceptual, pero este mapa conceptual solo es del primer tema que se miró, o sea, Aquí en la guía está. Igual aquí queda la grabación, ¿cierto? O sea, esto está grabado, entonces yo ahora más tardecito apenas acabemos, pues subo la grabación para que si en caso tal puedas desatrasar algo de lo que te hayas perdido, ¿listo? La actividad como tal es esta que está aquí, donde dice actividad de aprendizaje 1, ¿cierto? Y lo que nos pide el ejercicio es este de aquí, mira. Con base, pues, ella dice en ambos materiales, construya un mapa conceptual que permita identificar la estructura de las bases de datos relacionales, las ventajas y características de los sistemas de manejo de bases de datos. Entonces, como que con el primer material de formación, creo que llegaríamos como hasta por aquí, ¿cierto? Este material, en resumen, nos hablaba del mapa, de la estructura del modelo de entidad-relación. Y las ok, ventajas y características de los sistemas de bases de datos, pues en parte están aquí. Y acá pues tenemos otro complemento. Entonces con esto podrían complementar la actividad. ¿Listo? comprendo. Ese es como lo que... Listo, comprendo, gracias. Vale, adelante. Listo, no sé si alguien más quiere participar. ¿Nadie más tiene alguna otra duda, inquietud tal vez? Por ahora todo está clarito, pues en referencia a lo que se vio hoy. Vale, sí. Sí, pues como les digo ya, la instalación pues es bastante sencilla también, es un paso a paso. No sé, el compañero que me decía que tal vez ha cambiado algo en cuanto a la versión del video, pero no creo que sea muy significativo. Y si llegan ya a tener pues alguna duda o inquietud, me pueden escribir, bien sea entonces por acá por el foro de dudas e inquietudes o también por aquí por el chat de la plataforma. Recibo bastantes dudas e inquietudes, entonces ya cualquier cosita pues por acá podemos resolverlas. ¿Listo? Entonces pues si ya no hay más dudas o inquietudes, pues entonces les deseo que pasen una feliz noche. Ahora publico pues el video para que de pronto la gente que quiera desatrasarlo o verlo nuevamente lo pueda hacer. Y nos vemos entonces en una próxima sesión de formación. Listo, Muchas profe, buenas gracias. noches. Hasta luego. Bueno, que pasen buena noche, que descansen. Hasta mañana, gracias.